Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida sin filtro. Hoy vamos a hablar de un tema que todos vivimos, pero del que pocas veces hablamos con mucha confianza. En este caso es la salud mental y el manejo de las emociones durante la adolescencia. Mi nombre es Alexis y mis compañeras. Hola, ¿qué tal? Soy Alfa Estrada. Hola, ¿qué tal? Soy Y Jiménez. yo soy Brittany Golperra Reyes. Antes de seguir continuando, vayamos con el objetivo de este segundo episodio, el cual nuestro objetivo es analizar la importancia de la salud mental y el manejo adecuado de las emociones en la adolescencia, buscando promover el conocimiento de las emociones, el autocuidado y la búsqueda de estrategias saludables para poder afrontar pues estos desafíos cotidianos con el fin de fortalecer el bienestar emocional y ayudar a prevenir situaciones que afecten la calidad de vida de los adolescentes. Comencemos. Pues, ¿alguna vez ustedes han sentido tristes sin ninguna razón? ¿O han sentido ansiedad antes de empezar un examen o antes de ir a la escuela? Si su respuesta es sí, entonces quédense con nosotros porque hoy vamos a hablar lo que son las emociones y que es algo completamente normal de sentir. El primer tema es, ¿qué es la salud mental? Bueno, la salud mental es el estado emocional, tanto psicológico y social, que permite que la persona afrente el estrés cotidiano. Se desarrolla tanto sus capacidades como aprender, trabajar y manejar sus relaciones saludables. También no significa estar 100% feliz todo el tiempo, obviamente. Es poder afrontar los problemas cotidianos, las relaciones de manera sana con otras personas y también tomar decisiones responsables. Algunos aspectos importantes de la salud mental vienen siendo el bienestar emocional, el pensamiento saludable, las relaciones positivas y el manejo de estrés. El bienestar emocional viene siendo lo que comprendemos y expresamos de las emociones en forma cotidiana. El pensamiento saludable es tomar decisiones, resolver problemas y adaptarse a los cambios. Las relaciones positivas es comunicarse y convivir de manera respetuosa con muchas personas. El manejo de estrés es enfrentar la dificultad sin afectar gravemente la vida diaria. La Organización Mundial de la Salud explica que la salud es mediamente muy importante. Fortalece la unión y hacia todas las personas. Así es. Y cuando hablamos de salud mental, también hablamos de cuidar nuestros pensamientos, nuestras emociones y la manera en la que nos relacionamos con diferentes situaciones. Formas en cuidar nuestra salud mental son las siguientes. El primero sería tener un descanso adecuado. Este equivale a dormir entre 7 u 8 horas diarias. Eso regula nuestra mente y cuerpo y nos permite que se recuperen. La segunda sería actividad física, realizar al menos 30 minutos al día, ya sea ejercicio, pueden bailar, pueden hacer algún deporte. Eso nos ayuda a liberar las endorfinas y reducir el estrés. El tercero sería tener una nutrición e hidratación saludable, mantener una dieta equilibrada, rica en nutrientes, ya que nos impacta directamente en tu energía y estado de ánimo. Sabemos que cuando tenemos hambre nos ponemos de mal humor, ¿no? Cuarta sería tener una desconexión y relajación práctica. Esto ya sea pasatiempos, meditación, técnicas de respiración y para desconectarse de las presiones diarias. Siento que unos 5 minutitos o más al día con darnos nuestro propio espacio sería perfecto. Y por último está la conexión social. Fomentar las relaciones sanas, evitar el aislamiento y hablar sobre tus emociones con personas de confianza. Bueno, entre las emociones básicas se encuentra la alegría, el miedo y el enojo, aunque a veces también se encuentra el asco. Yo creo que recalcar que a veces, muchas veces pensamos que existen emociones buenas y malas, pero realmente todas tienen una función. En este caso, un ejemplo que quiero dar es, por ejemplo, el miedo nos protege.
La tristeza nos ayuda pues a procesar lo que son las pérdidas. El enojo nos indica que algo nos parece injusto y la alegría fortalece nuestras relaciones. Y creo que como adolescentes es aquí donde a veces no entendemos muy bien esas emociones porque son espontáneas, llegan de la nada y nos sentimos como que muy raros. Y a la vez yo quiero citar el autor Paul, que él nos dice, bueno, dedicó una gran parte de su carrera a estudiar las emociones humanas y también demostró que las emociones básicas son universales. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas de diferentes culturas las que experimentan ese tipo de emociones. ¿Por qué la adolescencia puede ser emocionalmente complicada? Bueno, durante la adolescencia ocurren muchos cambios físicos, pueden ser hormonales, sociales y hasta emocionales. Uno que es en la etapa temprana casi, ya se expresan más. Bueno, en esa etapa también tenemos que recalcar que hay mucha responsabilidad de por medio para los adolescentes, que es la presión escolar, la presión social, el cambio de amistades, el deseo de permanecer en un grupo y la preocupación de futuro. Y también hay muchas veces que las amistades que tenemos es donde nos mal encaminan y eso es un factor también como que nos desorienta, ¿no? Así es. Sí, así es. Además, como muy bien recalca el psicólogo Eric Erikson, aquí nos explica que la adolescencia pues es la etapa donde las personas buscan construir su propia identidad y descubrir quiénes son. Por eso es normal que algunas emociones sean más intensas, porque aquí, de hecho, aquí en la adolescencia, me imagino que cada uno de ustedes ha experimentado que en vez de que nosotros giremos alrededor del mundo, queremos que el mundo gire alrededor nuestro y queremos que nuestra palabra se haga y se cumpla a como nosotros queremos. Y la verdad es que a veces ni nosotros mismos podemos lograr entender la emoción con la que nos estamos encontrando, solemos explotar. O sea, lo primero que nuestros papás nos dicen, creemos que nosotros tenemos la razón, pero en verdad los papás siempre, en este caso, siempre van a tener la razón, pero como también estamos creciendo y vamos madurando de poco en poco, pues es ahí donde entran las experiencias, eh, donde vamos a ir aprendiendo. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Normal significa que debemos ignorarlas? Mm. Yo siento que nunca hay que ignorar nuestras emociones, por más normales que sean. Yo creo que hay que aprender a conocerlas y siento que en la etapa de la adolescencia nuestras emociones están súper desbordadas, o sea, siento que llegar a esta edad donde tú dices, ay, hoy no estoy feliz, ¿no? Y estoy triste porque mi mejor amiga hoy se comportó raro conmigo, ¿no? Y llegas con tu mamá o tu papá y le dices, no, no me siento bien porque mi amiga no me habló como todos los días hoy, ¿no? Y un papá, pues, ¿qué dice? Ay, ¿eso Luego se les qué? pasa. Mañana vas a ver que va a estar normal o ay, eso ni al caso, problemas los míos. Ahí está minimizando las emociones y siento que también eso al adolescente pues nos afecta, ¿no? De no ser comprendidos, pero todas las emociones no hay que ignorarlas, hay que hacer caso y hay que conocerlas. Como comentó mi compañera, normal que minimicemos o ignoremos nuestros sentimientos, porque pues a la larga reprimir los sentimientos va a ser como una bomba del tiempo, ¿no? Obviamente, de tanto reprimirlo, va a llegar un momento en el que ni nosotros sabemos cómo, por qué o la razón X va a explotar. Y es cuando, pues, aunque no queramos, nos podemos hasta desquitar con terceras personas, solo por estar reprimiendo mucho tiempo nuestros sentimientos. No es normal ignorar esas emociones y a la vez, pues tampoco es normal dejar que solas fluyan, porque como muy bien recalcaron ustedes, a veces el hecho de que lo acumulamos y decidimos descargarlas con otras personas o sea, que no tenían que ver con nuestros problemas, pero es toda esa acumulación que vamos
con el día a día vamos acumulando y cuando llega un punto en el que explotamos y en el que a veces ni siquiera medimos nuestras palabras o medimos nuestras acciones en ese momento y luego pues caemos en cuenta que lo que hicimos pues no está bien y a veces pues el año como dicen ya está hecho y hay personas que sí nos perdonan y hay otras personas que de plano pues ya no nos perdonan. Las palabras luego duelen más que las acciones o hasta que un mismo golpe, ¿no? Y eso nos lleva al siguiente tema que es ansiedad, estrés y tristeza. Oh my God. Hoy escuchamos mucho las palabras ansiedad o estrés, ¿sí o no? Bastante. Sí. Y pues bueno, sentir ansiedad antes de un examen o una entrevista puede ser completamente normal, chicos. El problema está y el problema aparece cuando esa ansiedad es tan intensa que afecta nuestra vida diaria, ¿verdad? Y unos síntomas o alerta comunes para identificar estas alertas físicas, ¿no? Dolores de estómago o de cabeza, fatiga, tensión muscular. Y creo que a todos nos ha pasado que a veces cuando no estudiamos para ese examen, o sí estudiamos, pero aún así estamos como que con esa ansiedad, ¿no? Y, ¿sabes? Te dan ganas de vomitar, te duele la cabeza. Creo que todos hemos experimentado algo así, ¿no? Sí. Sí. Y emocionales, preocupación excesiva, miedo a ser juzgados. En la adolescencia estamos más, ¿no? Horriblemente, horrible, Tratamiento, que ni nosotros mismos nos soportamos. ni Tiene mucha nosotros razón. mismos. Y conductuales, que es la evitación de situaciones sociales o académicas, como faltar a la escuela, de que tú dices, no, hoy no voy. Hoy no voy porque no estudié para ese examen, es como te haces la enferma, enfermo, de que le dice a tu mamá, ¿sabes qué? Pues no. Y pues dependencia de los padres y bajo rendimiento escolar. O sea, si tú tienes una muy buena relación con tus padres, siento que se hace esta dependencia, ¿no? De estar siempre buscando a mamá o papá que te cuiden. Y pues el bajo rendimiento escolar, o sea, llega a ser tanto el estrés y la ansiedad que nos afecta al rendimiento escolar. Y las causas principales, pues son los factores biológicos, es lo que les quería comentar hace rato, que son los cambios hormonales durante la pubertad y la predisposición genética. Lamentablemente, a veces esos ataques de ansiedad son hereditarios, chicos, así que reclámenles a sus papis. Otro de las causas, los factores psicosociales. En esta entra lo que es la presión académica, las problemáticas, bueno, los problemas de imagen corporal, estrés y la exposición a la comparación. Ahorita que estás hablando del estrés, siento que, bueno, quiero dar un ejemplo que en este caso sería mío. Me ha pasado mucho que, o sea, me pasó en la prepa, en la preparatoria, ya cuando estábamos en finales del año, que en ese caso ya me encontraba yo, creo que en quinto o sexto semestre. Y ya como es el último ya semestre, pues nos dejan un chingo de tareas que de proyectos. Me acuerdo que ya no dormía, me desvelaba, tomaba café con Coca-Cola para hacer los proyectos, Ay, estudiar los amigo, exámenes, un montón de Compañero. cosas. Entonces, eso me llegó a generar mucho, no ansiedad, sino mucho estrés. Y ese estrés lo empecé a vivir, o sea, yo o sea, empezaba con el corazón, como que cada vez que respiraba, pero era en ciertos momentos que sentía como un aire en el corazón. Y yo dije, no manches, ha de ser un preinfarto o un infarto. Y yo me espanté muchísimo que hasta fui con un cardiólogo. Me acuerdo que fui 2 veces con un cardiólogo y el cardiólogo me dijo, no, todo está bien, tu electrocardiograma salió bien, no hay ningún problema, igual que el análisis de sangre, no hay ninguna alteración. Y ya me empezó como a hacer estas encuestas que se estaba estudiando, si ya estaba a finales de parciales, si estaba durmiendo bien.
porque hasta eso, incluso el hecho de no dormir bien, como muy bien mencionaba mi compañera Alfa, te genera hasta ciertos síntomas. Y me dijo, no, ese estrés, estás muy estresado que a veces uno piensa que eh, son dolores de problemas como de una mala alimentación, etcétera, pero no, sino simplemente a veces estas emociones o estos sentimientos se puede volver un problema. Y de hecho el doctor me recalcó, así se empieza, o sea, son síntomas silenciosos, porque a veces no lo puedes sentir, sino ya hasta después. Entonces, esos tipos de problemas luego ya se vuelve una enfermedad. Y entonces ahí sí me espanté, porque dije, si ya empecé con un airecito, al rato va a ser un problema más grande, que luego se me va a complicar. Y justamente en esta etapa de la adolescencia es cuando más sufrimos pues la ansiedad, el estrés y la tristeza, porque la tristeza, te quiero recalcar que se vuelve una depresión. Y aquí quiero meter la película de Intensamente 2 que recalca muy bien la ansiedad de cómo Riley está en el equipo de Husky y el simple hecho de querer ser la mejor y que no la quisieran descalificar y quería pertenecer a un grupo, empezó a actuar o sea, primero empezó a actuar social, alejando un poco a sus amigas por las malas decisiones que estaba tomando, y a la vez, pues al final cuando le entra este pánico de ansiedad, que o sea, empezó de poquito en poquito, al final fue un pánico de ansiedad y que si no se maneja, pues luego se puede volver un problema muy, muy grande. Sí, es un buen ejemplo ese. Yo siento que todos nos identificamos mucho con esa película. La tristeza también es una forma de vida. Todos tenemos que sentirnos tristes en algún momento. Pero también hay que reconocer que cuando estamos emocionalmente bien, durante mucho tiempo, no afecta nuestras actividades diarias, ¿no? Y de hecho me gustaría darles como que un dato de un autor que se llama Aaron Beck. Él es el fundador de la terapia cognitiva. Demostró que los pensamientos negativos automáticos son la base de la ansiedad y la depresión en jóvenes, y que cambiar esos patrones cognitivos transforma el bienestar emocional. En este caso es ir con un profesional de la salud. Pero bueno, a mí me gustaría hacerles una pregunta. Como, ¿qué hacen ustedes cuando se sienten mal, cuando están enojados? Yo, para como que nivelarme, es salir como que a caminar un rato o despejarme para que como que poco a poco me vaya relajando, ¿no? Mi caso trato de como que de ignorar todo y literal ignorar, no, o sea, no voy a buscar un espacio, sino más bien yo trato de ignorar todo lo que está pasando a mi alrededor, o si tuve un mal día trato como que de olvidarlo, tranquilizarme y ya luego pienso y analizo las acciones que pasaron en ese día. Primero escupo mucho, peleo, ya luego hasta que me medio enfrío ya empiezo como a querer razonar, de decir, bueno, me voy a alejar, nos vemos en un ratito, pero todavía sigo siendo un poco explosiva hablando de mis emociones. Chicos, ¿y ustedes han sentido un ataque de pánico o un ataque de ansiedad? El último ataque de ansiedad que tuve fue como un año aproximadamente, que se derivó por literalmente reprimir tantas mis emociones, que llegó un punto en el que no sabía ni por qué lloraba, pero estaba llorando. Y incluso como que se me pasaron todos mis pensamientos así como que cruzados, no sabía por qué lloraba o por qué me sentía así, y ya llegó un punto en el que de plano ya no podía ni respirar de tanto estar llorando y me estaba como que sofocando yo misma. Qué difícil. Yo quiero dar mi ejemplo de vida de acuerdo con el pánico, cómo se vive un pánico, ya que aprovechando que estamos hablando del tema de la salud mental y de las emociones, pues este es un trauma que tuve en mi infancia y que no pensé volverla a experimentar. Esto me pasó cuando yo tenía 18 años, en el cual me volvió a pasar la misma situación, y es aquí donde uno reabre
vuelve a vivirlo, reabre una herida que supuestamente yo había sanado. En ese momento me di cuenta que no la había sanado y fue difícil volverla a experimentar porque se me bajó la presión, se me revolvió el estómago, perdón, y me dieron unas ganas de vomitar y fue horrible volver a tener que experimentar esa sensación y, y es ahí donde el pánico de verdad me invadió, me quedé paralizado porque realmente no sabía qué hacer en ese momento. Tener que revivir algo que me pasó en la infancia fue algo traumante y horrible. Sí, qué feo tener ataques de pánico. Yo creo que sí lo he vivido. No lo tengo bien presente porque siento que eso es algo que hace también mi cerebro, como que borra mis traumas, me protege, así que normalmente como que estas situaciones no las tengo como muy presentes. Pero bueno, esto me lleva a una pregunta para nuestra audiencia, pero primero gracias chicos por compartir sus experiencias. Yo creo que más de uno se va a identificar con lo que ustedes acaban de contar. Y ahora nos toca cuestionar a nuestra audiencia con esta primera pregunta que dice, ¿qué emoción sientes con mayor frecuencia durante tu día y cómo la manejas? Ahí tienen para que reflexionemos un ratito. La segunda es, si pudieras cambiar una forma en la que reaccionas ante tus emociones, ¿cuál sería y por qué? Buenas preguntas, chicos. Muy buenas preguntas. Y pues ya casi estamos llegando al final, en el momento de nuestras conclusiones. Hoy aprendimos que tener emociones no nos hace débiles, al contrario, nos hace humanos. El hecho de tener una salud mental es de gran importancia y también el hecho de reconocer nuestras emociones para saber cómo manejarlas y saber cómo regularizarnos nosotros mismos. Y aprovechando que se tocó el tema de los traumas, también ese es algo importante en cada uno de nosotros porque podemos tener traumas desde la infancia y eso se va a manifestar en la secundaria, en la juventud, pero más que nada en la secundaria es cuando más se empiezan a manifestar los traumas, no en el momento ni primero, ni segundo, ni tercer grado de secundaria, se empiezan a manifestar ya cuando estamos cursando primero o segundo de preparatoria, que es ahí donde nos dejan marcados, donde la sociedad nos marca mucho y a veces nos cuesta reconocer que en realidad tenemos que buscar ayuda profesional porque bien con los demás tenemos que estar bien con nosotros mismos y eso yo lo considero de gran importancia. Y pues también tenemos que tener en cuenta que cuidarnos es igual de importante, cuidar nuestra salud mental como cuidarnos físicamente, ¿no? Pero también hay que recalcar de que lo que comentó mi compañero de que ir al psicólogo no es solo ir por que, como dicen los papás, ¿no? De que vamos al psicólogo porque pues estamos locos, ¿no? Sino que ir al psicólogo es de valientes porque no muchas personas quieren afrontar realmente sus sentimientos. Bueno, también pedir ayuda no es motivo de vergüenza. No, Pedir ayuda es realmente de valientes también. es uno de los primeros pasos. Y para concluir, pues tomen mucha agüita, vayan a terapia, Hagan aprendan, ejercicio. hagan ejercicio, traten de conocerse, conocer sus emociones, validarlas, porque todas las emociones son válidas. Pues nos escuchamos a la próxima. Nosotros somos Vida Sin Filtro. Bye.